Una de dos. No lo tenía prendido. Mis hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Mis hermanos, hoy voy a ser su guía en una galería de arte, pero es una galería de arte muy pobre. Solamente tenemos un cuadro y no se alcanza a ver muy bien. Es un cuadro de 30 por 40 centímetros más o menos. Lleva por nombre Sin Esperanza. Fue pintado por Frida Kahlo en el año 1945. No se alcanza muy bien a ver ahí, mis hermanos, pero tiene muchas peculiaridades. Cuando realizó esta obra, Frida Kahlo casi no comía, lo que la llevó a perder una gran cantidad de peso. Vemos a Frida Kahlo que ya está postrada en la cama y vemos que literalmente lo que sale de su boca es un embudo para poderle meter toda la comida que ella necesitaba, porque se negaba ya a comer. Era tal la depresión de ella que ya no quería absolutamente nada. Una vez más atrás hay un paisaje agrietado, lo que nos habla de un desierto, donde ya no había esperanza para ella en ningún tipo de momento. En tanto, en las partes superiores, tanto derecha como izquierda, hay un sol y una luna. Son elementos complementarios, pero al mismo tiempo contrarios, así como es la oscuridad y la luz. Y es que según la historia nos muestra, mis hermanos, que ella tenía toda su esperanza en su esposo, Diego Rivera, una persona que tenía problemas de alcoholismo, era mujeriego, parrandero y aparte fumador. Es sorprendente, mis hermanos, cómo el ser humano tiene esperanza en cosas tan verdaderamente frágiles como son el dinero, el trabajo y la confianza en sí mismos. Así como Frida Kahlo jamás pudo poner su esperanza en algo tan eterno y poderoso como la cruz de Cristo, así también nosotros estuvimos en un tiempo sin esperanza. Esta desesperanza que tiene el ser humano está plasmada por el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso. Se dice que esta ciudad fue un puerto comercial muy estratégico por el Imperio Romano. Su ubicación convertía a Éfeso en una ciudad muy rica e importante de Asia y se le denominaba como la luz de Asia. Pero el punto importante aquí, mis hermanos, es que no nada más era una oportunidad para poder compartir el evangelio, porque estaba llena de oscuridad y solamente había una sola persona que podía sacar de las tinieblas a esta ciudad. Y ese es nuestro Dios. El apóstol Pablo vio una brillante oportunidad para el alcance del evangelio. Así que, mis hermanos, vamos a abrir hoy nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo, en la primera carta del apóstol Pedro. Yo ando con Pablo y Pedro. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin, es decir, con un propósito, con un destino, con una utilidad, de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. El día de hoy tenemos dos propósitos, mis hermanos, y rogamos a Dios que nos los permita hacer. El primero es entender que en la Navidad está nuestra esperanza, el título de la predicación de hoy, y que nuestra esperanza está en la Navidad, porque es la fecha o es el lugar en el que nuestro Señor Jesucristo nació, nuestro Salvador. Y el segundo propósito, mis hermanos, es entender que esta Navidad, el hecho de que nuestro Salvador se humanara, nos da o nos salvó. El segundo punto es que nos da vida y nos da esperanzas la Navidad. Mis hermanos, no quisiera empezar esta predicación sin antes poner todo esto en manos de Dios. Entonces, mis hermanos, inclinen su rostro, vamos a orar para pedirle a Dios que nos conceda el poder entender cuál fue el propósito de su humanación. Entonces, mis hermanos, inclinen ahí sus rostros.
Señor y Dios, te damos gracias una vez más, Padre, porque gracias a ti, Señor, y a tu sacrificio perfecto, es que hoy podemos tener esperanza. Tenemos salvación, Señor, y tenemos una vida en la cual podemos glorificarte. Señor, toma el control de este siervo inútil y que sea tu palabra, Señor, la que se glorifique a sí mismo. Te pedimos, Padre, que en todo momento la intención es que siempre se reconozca que eres tú solamente, Padre, el que nos lleva a tener paz para con Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, no voy a leer el texto porque ya mi hermano Enrique ya lo hizo, nos hizo favor, bueno, Juan Enrique, nos hizo favor de leerlo. Y creo que, ¿quién hizo el examen en la mañana en la clase del pastor? ¿Quién sacó 10? ¿Quién sabe? Porque todavía no les da calificaciones, pero es un versículo que ya se lo saben de memoria muchos. Así que vamos al primer punto del día de hoy, mis hermanos, y es entender que la Navidad nos salvó. Versículo 1, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El cristiano no puede olvidar la condición espiritual por la cual Dios le alcanza para darle una bendición inmerecida, y esta es la de la salvación. Para enfatizarlo, el apóstol comienza recordando el pasado con que los cristianos procedíamos de un mundo gentil, un mundo sin esperanza. Estábamos muertos, eso es lo que dice el texto. Los versículos, o más bien los evangelios, describen cómo Jesús resucitó a 3 personas. A la hija de Jairo en el evangelio según Lucas capítulo 8, al hijo de una viuda en el capítulo 7 del mismo evangelio de Lucas, y a su amigo Lázaro en Juan 11. Pero curiosamente solo se describe que Lázaro olía muy feo. Hacía 4 días que ya estaba muerto. Aunque los 2 primeros eran niños, todo pecador nace muerto, eso es lo que nos enseña la Biblia. Sin importar su edad, la única diferencia ahorita, mis hermanos, es el estado de putrefacción, el grado de pestilencia que alcanzamos algunos. Ahora, ¿qué tanto apestábamos, mis hermanos? Es una palabra fuerte, pero es así. No es lo mismo un recién nacido, un pequeño que todavía pues huele poquito, no se alcanza a distinguir, a una persona que ya desprende un olor fétido, a una persona que está en adulterio, a una persona que está robando. No se trata de una muerte en sentido figurado, sino una realidad espiritual, consecuencia del pecado, al que aquí Pablo está llamando en delitos y pecados. El apóstol utiliza 2 términos similares, delitos y pecados, como 2 elementos que están enfatizando la realidad de una persona muerta espiritualmente, una persona que no tiene a Cristo. Ahora, las raíces de este verbo, mis hermanos, tiene un sentido de negligencia, tiene un sentido de rebelión, de culpa y de error. Quiere decir que una persona muerta espiritualmente es negligente. Una persona muerta es rebelde, vive con culpa y vive en un error, creyendo que él puede alcanzar la salvación, lo cual obviamente es un error. Estos delitos y pecados tienen una sentencia establecida por Dios y todos la sabemos. Romanos 6:23, alguien que se pare y que me la diga por favor. ¿Quién sacó 10? Bueno, ahí en su lugar. O sea, si estuviéramos en un velorio, mi hermano, estaría muy bien. Pero Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si te vas a reunir esta Navidad con personas muertas espiritualmente, mis hermanos, el mejor regalo que le podemos dar es compartir el Evangelio. Es la única forma en la cual ellos tendrán vida. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La evidencia de la muerte que teníamos era manifiesta
en la forma en la que andábamos antes de Cristo. Teníamos un estilo de vida realmente lleno de pecado en todo momento, como dice las Escrituras. Un versículo que también estuvo en su examen, Romanos 3:10, Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 13. Y como ya se la saben, ya son unos exégetas consumados, yo se las voy a leer en Nueva Traducción Viviente. No hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Esa es la condición que teníamos muchos, más bien todos nosotros antes de Cristo. El apóstol trata de establecer una separación entre el antes y el después. La conversión traslada al creyente a otro mundo y a otro tiempo. No es lógico que una persona se alude a la realidad o recuerde más bien que la realidad de que Dios pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros como si fuera una excusa a seguir pecando deliberadamente. Si tú piensas así, mi hermano, muy seguramente no te duele el pecado en el cual estás, en el cual vives y tu camino eterno es contrario al de Dios, es decir, al infierno. Pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Esa debería de ser la armonía de toda la iglesia. La antigua naturaleza pecaminosa nos hacía amar más a las tinieblas. Ya lo hemos visto, lo decía también el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 19. Caminas como pato, andas como pato, graznas como pato, no esperes ser un cisne. A Dios se les busca por amor, pero ningún hombre ama a Dios ya que es incapaz de dejarse de amar a sí mismo. Ahora surge una pregunta, ¿cómo nos estamos amando, mis hermanos? Ay, mi hermano, es que yo sufro mucho. Te estás amando más a ti que a Dios. Yo merezco las bendiciones más que ese impío, porque yo soy hijo de Dios. Te estás amando más a ti que a Dios. Yo no sirvo para el servicio, eso que los hagan los ujieres, eso que los hagan los diáconos. Te estás amando más que a Dios. Mi vecino vive así porque quiere. Mi hermano está así porque quiere. Te estás amando más a ti que a Dios. Sigue diciendo el texto, mis hermanos. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Son hijos de desobediencia porque su condición natural es esa, de desobediencia. Este espíritu llena a los hombres naturales de una práctica permanente de la desobediencia para estimular lo que es propio en su naturaleza caída. Esta rebeldía es aceptada por estos hombres, es una práctica de delitos y pecados, aceptándolo como una forma natural en la cual se relaciona con ellos y en todo su mundo. El intento, mis hermanos, de Satanás es guiar o conducir a un mundo en una serie de pensamientos que los llevan a una destrucción total. A una destrucción porque Dios establece sus principios y son muy bien palpados en la Biblia. Por esto este mundo está cada día más acorde y de acuerdo a los pensamientos. Pero en la iglesia no debe de ser así, porque somos columna y baluarte de la verdad. No debemos de ser conformados a este espíritu de desobediencia. Es la iglesia la que se encarga de revelar y de defender la verdad que establece la palabra de Dios. Es la iglesia la que dice que no estamos de acuerdo hacia los homosexuales. Es la iglesia la que se encarga de decir que Dios está al contrario del divorcio.
Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los que vivíamos bajo el control del príncipe de la potestad del aire, lo hacíamos bajo sus medidas espirituales. Es decir, sus reglas, sus conductas y sus modos impuestos por él. ¿Cómo lo hacíamos? Pues el mismo versículo nos da la razón y nos dice cómo. Primero, en los deseos de nuestra carne. Segundo, haciendo la voluntad de la carne. Y tercero, en los pensamientos de la carne. Estas acciones se manifiestan en distintas formas que la Biblia llama como las obras de la carne. Y es un versículo que sabemos, si no de memoria, muy bien. Así que mis hermanos, vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21. Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21. ¿Ya la tienen mis hermanos? ¿La esgrima? ¿Ya todos nos sabemos los libros de memoria? ¿Quién dijo que no? ¿Quién yo? Pues apréndaselos mis hermanos. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos nosotros hacíamos los deseos de la carne, que generaban los pensamientos, y estos pensamientos generaban luego las acciones, haciendo la voluntad de la carne. En otras palabras, la carne actúa generando los deseos pecaminosos en el hombre, que son actos absolutamente voluntarios, y la consecuencia natural de esta situación es hacer la voluntad de la carne y aceptar los pensamientos que se producen por su acción. Inmediatamente que tengas un pensamiento, mis hermanos, había un teólogo que decía que no eres culpable de los pensamientos, pero sí eres culpable de las acciones. Una vez que tomas ese pensamiento, llévalo cautivo a la cruz de Cristo. Mátalo ahí, entiérralo, crucifícalo. Que este pensamiento no dé vida y que no lleve el pecado a tener acción sobre ti. Además, el autor de la carta añade un peso más a la situación sin Cristo. De ser hijos de desobediencia, mis hermanos, pasamos a ser hijos de ira por la naturaleza que en ellos había o en que nosotros había. La posibilidad de escapar de la ira de Dios es nula. La conducta de los hombres trae sobre ellos la ira, porque estamos frente a un Dios lleno de justicia y de santidad. El apóstol Pablo ya nos ha explicado que no había esperanza en nuestra vida anterior, que teníamos un juicio de parte de Dios sobre nuestra cabeza, que éramos hijos de desobediencia e hijos de ira por la naturaleza que había en nosotros. Solo esperábamos o solamente estábamos esperando la muerte, y de ahí, mis hermanos, un justo juicio para una condena que en todo momento nos llevaría hacia el infierno. Alejados de Dios, porque nosotros mismos habíamos decidido quitar a Dios de nuestras vidas. Necesitábamos una salvación que solo por la fe en el Hijo del Hombre sería efectiva, y eso fue lo que provocó la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo la natividad o la Navidad nos salvó, sino que el segundo punto que nos dice nuestra predicación es que la Navidad nos da vida. Versículo 4, mis hermanos, de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 4.
Bueno, ya saben que soy discípulo del pastor y los dos somos anoréxicos, óigame. Somos diléxicos, mis hermanos, ¿ya ven? Gloria a Dios fuéramos anoréxicos, somos diléxicos, mis hermanos. Versículo 4. Pero Dios, mis hermanos, bendito pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. El autor va a mostrar un contraste enorme por medio de la resurrección espiritual. Por un lado, éramos hijos de ira al vivir de acuerdo a la naturaleza o a nuestra manera de vivir. Pero Dios, que es rico en misericordia. La conjunción pero establece el contraste entre dos posiciones y la reflexión entre dos pensamientos. El hombre es indigno de todo bien, pero Dios, que es rico en misericordia. El hombre es depravado, pero Dios, que es rico en misericordia. El hijo de ira merecía ir al infierno, pero Dios, que es rico en misericordia. Es aquí donde encontramos la cuadratura, la doctrina de la depravación total dentro de los 5 puntos calvinistas. Dice un comentarista y me llamó mucho la atención: si ponemos a un buitre a escoger entre comer carroña o semillas de girasol, el buitre siempre escogerá la carroña. Si lo hacemos lo mismo con una paloma, siempre escogerá las semillas del girasol. Cada uno actuará conforme a su naturaleza. Para que un buitre pueda escoger las semillas de girasol, su naturaleza del buitre debe de ser cambiada primero, si no, no. A pesar de todo lo que es el ser humano, Dios es rico en misericordia y va a proveer una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento para que la salvación pueda ser efectiva. Y por gracia. Solo puede existir misericordia cuando hay un miserable. Y nosotros éramos esos miserables. Finaliza el texto diciendo: por su gran amor con que nos amó. Así como Dios es rico en misericordia, Dios nos demostró que también es rico en amor. Un amor que a veces no entendemos, mis hermanos. Dios tuvo misericordia y amor por el miserable, que a pesar y sin merecernos nos amó. A pesar de que éramos acreedores a su ira, fuimos acreedores de su amor. Así es el amor divino. Siempre he dicho esa ilustración. Para el hombre siempre es difícil entender el amor divino. ¿Cómo es posible que Dios se inhumanó para que nosotros lo colgáramos en una cruz y pudiéramos tener nosotros vida con Dios? Paz para con Dios, vida eterna. Yo no lo entiendo, mis hermanos. Lo creo porque la Biblia nos lo enseña enfáticamente, pero mi mente todavía no lo alcanza a comprender. Dice el versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvo. El amor divino se produce en el tiempo en que los cristianos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y bajo la ira de Dios, porque éramos hijos de desobediencia e hijos de ira. Este amor que acabamos de mencionar es el que impulsó a Dios a vivificarnos, a darnos vida. Nosotros que estábamos por condición natural muertos delante de Dios, acreedores a una separación eterna en el infierno y no de la gracia salvadora. ¿Queremos seguir teniendo razones para festejar la Navidad? Sigue diciendo el texto: nos dio vida juntamente con Cristo. La estructura gramatical que el apóstol está haciendo en esta oración es de suma importancia teológica y nos muestra 3 puntos a considerar. Significa y expresa primero el hecho de estar y actuar juntos y el compartir una tarea o destino común. Es decir, que junto con Cristo tenemos una tarea como iglesia de llegar a la estatura del varón perfecto y a un destino que es la vida eterna,
comunión eterna con nuestro Dios, porque recordemos que Cristo es nuestra herencia, no la vida eterna. Esa es una consecuencia, pero nuestra herencia real es Cristo. También significa estar o actuar juntos. Lleva el sentido de apoyarse o ayudarse mutuamente. Y Él nos dio ejemplo al ponerse al lado de cada uno de nosotros, de sostenernos, de cargarnos, de conducirnos a tener paz para con Dios. Como iglesia, con Cristo tenemos koinonía, que significa comunión, y es un fruto del Espíritu Santo que expresa tanto la relación con Dios de los cristianos, con su propio Dios, pero también con el hermano, de forma horizontal y vertical. También significa la referencia a cosas que uno usa o con la que nosotros estamos equipados. ¿De qué nos equipó Cristo, mis hermanos? Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 1, versículo 21 y 23. Vamos a buscarla, mis hermanos, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 1, versículo 21 y 23. ¿Ya la tienen? Versículo 21, se las leo en Nueva Traducción Viviente, síganla ahí en sus Biblias. Es Dios quien los capacita junto con ustedes para estar firme con Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestros corazones como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Esta estructura de este versículo nos indica claramente que la vivificación llevada a cabo por Dios en su amor hacia los que estábamos muertos se alcanza mediante la unión vital con Cristo y nunca por nuestras obras. Jamás. Al parecer el apóstol Pablo lo tenía muy claro y no quiere que nosotros lo olvidemos. Lo deja en un paréntesis y nos lo vuelve a recalcar por si se nos hubiera o se nos pudiera olvidar, que por gracia de Dios hemos sido salvados. Nunca por lo que has hecho, nunca por lo que vas a hacer o lo que pudieras llegar a hacer. Por eso es que es una aberración el hecho de decir que que es Cristo más nuestras obras. No, mis hermanos, no es así. Sigue diciendo el texto, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La unión del versículo 5 con el versículo 6, con la conjunción y, es muy pequeña, pero es muy grande en su significado. Porque al unir al pecador en Cristo se produce una verdadera resurrección espiritual y no antes. Y esta nos permite gozar de una nueva vida en Cristo. La vida de resurrección en el pecado se manifiesta en el sometimiento pleno al Espíritu Santo, lo que cambia la condición de ese pecador, muerto en sus delitos y pecados, a tener comunión con el Dios de la Biblia. De una vida práctica y constante que estábamos haciendo en el pecado, y de una continua desobediencia haciendo la voluntad de la carne, a una forma de vida en la que el Espíritu produce el carácter moral de Jesús. Obviamente a los que hemos sido salvados y estamos unidos a Él, si no, no. Esto lo hace mediante el fruto que el mismo Espíritu Santo produce en nosotros, ocupándose de combatir y dominar las carnalidades que nosotros tenemos. Esta transformación es evidente, mis hermanos, es evidente. Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 y 25, en Nueva Traducción Viviente se los voy a leer, dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz sus pasiones y sus deseos y la naturaleza pecaminosa y los ha crucificado ahí.
Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Hay algo que cabe recalcar en estos versículos, mis hermanos. Todavía no hemos sido glorificados, pero es un hecho que esa vida nueva y esa crucifixión y esa glorificación ya ha iniciado. Hoy en día nuestras vidas están resguardadas con Cristo en Dios. Nuestros nombres, mis hermanos, están escritos en el libro de la vida. Y no hay poder humano que alguien los borre de ahí. Nuestra vida está dirigida por normas y por impulsos divinos. Así que ya no podemos estar haciendo el mal, no podemos estar haciendo pecados y cuando caímos nos duele. Nos avergonzamos delante de Dios porque seguimos cayendo. Pero es ahí donde Cristo nos agarra de las manos y nos levanta. Es una gracia que cayó del cielo y desborda nuestros corazones. Ayer el pastor lo decía, debíamos de estar saltando simplemente por el hecho de que Dios se humanó. Sus palabras, su Biblia nos capacita para tener victoria sobre el pecado. Nuestro lugar es eterno y está en el cielo y precisamente es ahí donde anhelamos estar. Entonces, ¿qué nos preocupa? Nuestra herencia está firme, no se marchita. Está firme esperándonos en el cielo, nada más está esperando que lleguemos y Él mismo nos va a dar un abrazo. Son cosas, mis hermanos, que no las entiendo, pero las creo. Algún día estaremos frente a Él, mis hermanos, se los puedo jurar. ¿Qué vas a hacer ahí? No sé, mis hermanos. Pero lo único que voy a hacer, mis hermanos, es chillar. Así como el viernes, así voy a estar todos mis hermanos chillando, tirando todo lo que Él me pudo haber ganado, o algún galardón que pude haber tenido, que yo creo que no tengo ninguno, pero me los dará. Por eso es tan importante, mis hermanos, festejar el hecho de que Jesús nació. Finalmente, mis hermanos, llegamos al punto número 3 de esta predicación, donde se nos muestra que la Navidad nos da esperanza. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El último propósito de Dios a humanarse y por supuesto de la salvación dada en Cristo era mostrar su gracia para que su misericordia de Dios sea expuesta por toda la eternidad. Al proporcionar salvación y sentar a los creyentes en el reino celestial, Dios está mostrando la profundidad y la inmensidad de su gracia. Tú eres un ejemplo, somos ejemplos, la iglesia es un ejemplo de su enorme, de su inmensidad de gracia y de misericordia. Dios ha desplegado su amor y misericordia para que hacer una demostración pública de su gracia inmerecida. Nosotros en lo individual y en lo colectivo podemos dar testimonios de esta gracia. Una gracia que transformó a un esposo adúltero en un esposo amoroso. Eso es lo que comparte el día que estés sentado con tus familiares, con tus amigos. Da testimonio de cómo eras y cómo el poder de Dios y su gracia te cambió. Es la gracia de Dios que nos transformó de ser unas personas orgullosas a ser unas personas humildes, porque en teoría deberíamos de ser así. Es la gracia de Dios que nos transforma o que transforma a una esposa egoísta a ser una esposa sujeta. No escuché a las mujeres decir amén. Es la gracia de Dios que transforma a un hijo rebelde a ser un hijo obediente. No, pues están dormidos los hijos. Es la gracia de Dios, mis hermanos, que transforma a una iglesia ensimismada a una iglesia que glorifique a Dios. Solo es por su gracia. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios.
La gracia, mis hermanos, alude a dos cosas. La primera, que hay alguien que está dispuesto a dar algo como muestra de su buena voluntad. Y la segunda es que alguien está en miseria y la necesita, y que su acción producirá una actitud de agradecimiento eterna. Esa es la gracia. Dios tenía en su corazón disponibilidad para mostrarnos su gracia a unos seres miserables como hoy éramos nosotros. Y obviamente nada más queda una acción para poder hacerlo completo, ese círculo, mostrar nuestra gratitud. En nuestra manera de ver, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar, de testificar de Dios. Es necesario enfatizar que todo cuanto viene por la salvación y de la salvación procede absolutamente de Dios. El propósito de Dios al hacer esto fuera que mostrara su gracia. Ahora reitera que la gracia de Dios es la base de la salvación. Lo hace repitiendo las palabras entre paréntesis, que ya lo dijo en el versículo, por gracia habéis sido salvados. Aunque la única base para la salvación es la gracia de Dios, el autor declara que es necesario quien la recibe por medio de la fe y solamente en Cristo. Es lo mismo que el apóstol Pablo explicó a la iglesia de Roma. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en la iglesia de Roma. Bueno, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 3, versículo 22. Dice así: Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad para todo aquel que en Él cree, sea quien fuere. Sea quien fuere. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es tan grande que alcanza para toda la humanidad, para todo el tiempo, para todo el mundo. Así de grande es el sacrificio, que es efectivo solamente para los que en Él creen. Para los que han puesto su confianza en la cruz de Cristo, solamente para ellos, mis hermanos. No hay duda que el apóstol Pablo se está refiriendo a las obras sustitutorias de Cristo en la cruz. Ahora escuchen esto, mis hermanos. La cruz da expresión al eterno programa de la salvación que Dios planeó. La cruz da una expresión al eterno programa de la salvación que Dios planeó. En la cruz, el Cordero de Dios fue cargado con el pecado del mundo conforme a su propósito, a un propósito eterno de redención y paz para con nuestro Dios. Sigue enfatizando el apóstol Pablo en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Es interesante apreciar que la palabra obras está en plural, por lo que se entiende que es un término absoluto, es decir, por ninguna obra del ser humano, en ningún aspecto, ni en ningún tiempo, nosotros podemos ganar la vida eterna. Jamás. Para que nadie se gloríe, sigue diciendo el texto. Es la razón para que el apóstol haga la pregunta retóricamente en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 3, versículo 27. No la busquen, se las voy a leer. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe. ¿En la fe de quién? Hacia su Hijo. Lo bueno que hacemos es por obra de Cristo. Y lo malo que hacemos es por culpa de nosotros. Es una excelente definición que uno de mis profesores del seminario nos hizo. Todo lo que hay bueno en ti es por Cristo y todo lo malo que hay en ti es por culpa tuya. Cualquier tipo de alarde del humano conduce a una arrogancia que separa al hombre de la obra de Dios. Por eso Pablo fue enfático contra los judaizantes, que ellos decían que era la cruz de Cristo más sus obras, cuando él dice, no, por ningún motivo, jamás será así, en ningún tiempo,
por ninguna obra. Solamente la fe en el Salvador es la que nos conduce a tener una vida eterna con Dios. Termina la exposición, mis hermanos, versículo 10. Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como en Génesis 1:1 la creación fue llevada a cabo por Dios sin intervención humana, el apóstol Pablo afirma que todos los que están en Cristo son creación de Dios, sin ninguna intervención del ser humano, ninguna. Dios es el hacedor del universo. La perfección no necesita ayuda, si no, no sería perfección. Toda la creación es perfecta. El pecado es la que ha sido destruyéndola o la ha ido arruinando. El mundo en el que vivimos es perfecto. Como entidades, como máquinas, el ser humano es perfecto. Cuando nos analizamos físicamente podemos ver que el ser humano y casi toda la creación son un poema salido de su boca. Somos un poema salido de su boca. Eso es lo que significa la palabra hechura suya. Sigue diciendo el texto, creados en Cristo Jesús. La palabra creados involucra meta y propósito del creyente. Por su perfección el ser humano no evolucionó. No evolucionó de una explosión. Fuimos creados por un propósito, no por una casualidad. Y un propósito es para hacer buenas obras. La forma de este verbo explica las razones por las cuales somos su obra, para que podamos mostrar su gracia por buenas obras. ¿De cuáles obras estamos hablando? Diríamos al autor de la carta. Pablo está aclarando, o acaba de repudiar el papel de las buenas obras para ganarse la salvación. Resalta el papel que tienen como resultado necesario de esa salvación. Estas obras deberían entenderse en toda su amplitud y no en el sentido estrecho de las obras de la ley. Es decir, no nos está pidiendo que practiquemos la circuncisión, no nos está pidiendo que respetemos el sábado o tengamos alguna pureza conforme a los rituales judíos. Eso no está diciendo el texto. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas, según Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 y 23. En la eternidad pasada, Dios no solo nos escogió para que tuviéramos una relación con Él, sino marcó la senda por la que teníamos que andar. Un camino de buenas obras que debería de caracterizar las vidas del cristiano, caracterizar su viaje y traer gloria a Dios, no a ti. Termina el versículo 10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El pensamiento del autor corresponde con su declaración sobre el propósito de elección en el capítulo 1, versículo 4, donde nos dice que nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha, ¿recuerdan? Todo esto está sucediendo a través de la obra dinámica de Dios, al darle una nueva naturaleza en los corazones de los redimidos que nos lleva a realizar o a llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Este es un proceso en el cual el Espíritu Santo, que produce todas las buenas obras y actitudes, y esto no debe de tomarse como si Dios tomara el control, como si el hombre fuera manipulado como un títere. El texto no nos dice eso. Lo que el texto nos está diciendo es que esta obra que hace Dios activa al hombre y lo lleva a ser un partícipe atento al pacto de Dios y de su santidad. Dios dispuso que el creyente adopte una conducta, una forma de vida consecuente con la fe en Cristo, orientada al buen obrar y como corresponde a quien vive en Cristo y con Cristo. Si no, no. La fe produce obras que ponen en manifiesto la realidad de esta fe. Es decir, que tu vida
la forma que llevas y de cómo muestras esta fe determinará tu esperanza. Fíjate qué importante es. Una fe teórica no produce efectos en una fe muerta. Santiago capítulo 2, versículo 11 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, si tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vuelvo otra vez. Caminas como pato, graznas como pato, eres un pato. No le busquemos. Santiago nos inquieta, el apóstol, a implicar que una fe sin obras podía ser una fe que no salve. Puesto que la fe no es tangible en sí misma. La única forma real que se puede verificar la fe es viviéndola o viéndola en acción. Al poner la fe en acción nos da la oportunidad de ver y de comprobar la calidad de nuestra fe. No nos hagáis. De modo que como salvos por gracia, mediante la acción activa de la fe, el creyente está en camino a una unión eterna con Cristo. Si tu caminar dice que eres cristiano, ten por seguro que tendrás esa esperanza. Si tu caminar no es conforme a Cristo, seguro tendrás otro camino. Mejor arrepiéntete. Busca el perdón. Pon tu fe en el único Salvador que es nuestro Señor Jesucristo y glorifícale de todo momento. En conclusión, mis hermanos, muchos cristianos el día de hoy piensan que no es correcto, no es bueno festejar la Navidad. Muchos aluden a que es una fiesta pagana. Otros aluden es que no nació el 25 de diciembre y eso ayer lo aclaró el pastor. Lejos de discutir cuestiones insignificantes, razonemos en el proceso de la salvación que como creyentes hemos pasado. La justificación en el pasado, la santificación en el presente y la glorificación en el futuro que nos muestra nuestra esperanza. En estas fechas el creyente, o tú y yo tenemos 3 razones por las cuales debemos celebrar esta Navidad. Porque Dios nos salvó. Porque Dios nos dio vida y nos dio esperanza. La fecha es lo de menos. El hecho fue que nació nuestro Salvador, nuestro Redentor. Isaías 9, versículos del 6 al 7, dice así, no lo busquen, yo se los leo. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda y será así. Y esto siempre será motivo de celebración y de compartir la esperanza que nosotros tenemos, mis hermanos. Compartamos al Cristo de la cruz. Compartamos la esperanza que nosotros tenemos por medio de aquel que fue clavado en la cruz injustamente. Mis hermanos, feliz Navidad. Así que oremos, mis hermanos. Señor y Dios, te damos gracias una vez más, Padre. Porque no nos cansaremos de darte las gracias, Padre, por haberte humanado. Y en este día, Señor, en estas fechas, poder reconocer ese sacrificio, que te humillaste y fuiste obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Señor, nosotros tenemos familia, bien sabes que tenemos hermanos, tenemos esposos, esposas, hijos inconversos que no han creído en el sacrificio de Cristo. Señor, prepara nuestros corazones y nuestra boca para testificar que nuestra esperanza está firme y eterna en ti. Permite, Padre, que en esta cena nosotros podamos decir que tú eres nuestra herencia y que nosotros estamos esperándola impacientemente. Sé en nuestros corazones y permite, Padre, que nuestras familias, nuestros amigos puedan tener la salvación
al ver la cruz de Cristo. El mundo, Señor, ha sido mordido como en el Éxodo, Señor. Ha sido mordido por una serpiente llena de veneno que es el pecado. Y fue necesario, Padre, que tu cruz se alzara para que todo aquel que vea tuviera salvación. Es lo mismo que hoy tenemos, Señor. Alcemos la cruz de Cristo para poder mostrar la salvación y la solución al pecado y al camino hacia el infierno. Sea tu nombre exaltado, Padre, en todo momento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, denme 2 minutitos, nada más. Mis hermanos, el día de hoy cumple aniversarios, 31 años, mis hermanos, el pastor y mi hermana Sofi. Así que, pastor, permítanos orar por usted. Permítanos, más bien, que usted siga siendo ejemplo de santidad, de cómo ama usted a su esposa, de mi hermana cómo se sujeta hacia su esposo. Entonces, mis hermanos, vamos a orar. Entonces, mis hermanos, inclinen su rostro, vamos. Amado pastor, que si se hace tantito para acá, me dice Feris. Vamos a orar por nuestros pastores. Bueno, más bien por el pastor. Hago la corrección, pues venimos corriendo de esos, mis hermanos. Perdón, pastor, perdóneme. Señor y Dios, te damos gracias, Padre. Gracias porque has puesto a líderes, has puesto a pastores para que pues nos guíen y sean un claro ejemplo de tu santidad, de que ellos han encontrado, Padre, en Cristo la verdad eterna. Permite, Padre, que pues mi hermana Sofi siempre esté sujeta a mi pastor como dice la Escritura que debe de estar, como la iglesia está sujeta a Cristo. Y, Señor, permite que mi pastor siga amando a su esposa como dice la Escritura que debe de ser, que dio su vida por sí. Señor, acompáñanos en esta tarde y permite, Padre, que no nada más sean 31 años, sino que sean muchísimos más, en los cuales pues, nos dé ejemplo de santidad y de honor en su matrimonio. Te damos gracias, Señor, y permite que podamos pues, mostrarles un poquito de nuestro cariño a ellos, dándoles un buen abrazo, Señor, y pues orando por ellos, Señor. Permite que tu iglesia siga orando por ellos para que no se desvíen en ningún momento, Señor, y que pueda suplirles Dios, el Dios de la creación, toda necesidad que ellos tengan. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denles un aplauso a mis hermanos. No sé si alcance el pastel para... Ya resuena melodiosa la angélica legión, con la nueva venturosa por los valles la canción. Gloria a Dios en las alturas. Gloria
resuena melodiosa la angélica legión, con la nueva venturosa por los valles la canción. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Es la alegre bienvenida del caudillo de Israel, que desciende a dar la vida y la paz al pueblo fiel. Gloria a Dios en las alturas. Gloria in excelsis Deo. Ya resuena melodiosa la angélica legión, con la nueva venturosa por los valles la canción. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Es la alegre bienvenida del caudillo de Israel, que desciende a dar la vida y la paz al pueblo fiel. Gloria a Dios en las alturas. Gloria in excelsis Deo. Ya resuena melodiosa la angélica legión, con la
caudillo de Israel, que desciende a dar la vida y la paz al pueblo fiel. Gloria a Dios en las alturas. Gloria in excelsis Deo. Ya resuena melodiosa la angélica legión, con la nueva aventuras. Gloria a Dios en